Buen día, hermanos. La verdad que siempre es un desafío transmitir la palabra de Dios, y para aquellos que deseamos, por la gracia de Dios, servirle, es siempre un desafío, una responsabilidad y un honor. Así que hoy quiero comentarles sobre el inicio de la iglesia cristiana del primer siglo después de Cristo, la dispersión de la iglesia de los cristianos, el nuevo nacimiento y fundación de otras iglesias, y principalmente de la iglesia de Antioquía, y también posterior a esto, el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, que fue desde Antioquía hasta Europa en ese entonces, que era parte del Imperio Greco-Romano, lo que hoy es Turquía. El primer viaje fue, para que se den una idea, de lo que hoy es Siria hasta lo que sería Turquía, la zona oeste de Turquía. Antioquía no era una ciudad menor, sino que era una de las era la tercera ciudad en importancia del Imperio Greco-Romano. Y ahora vamos a ir detallando, y hoy vamos a ver al menos 4 enseñanzas que nos deja Hechos 13. Si quieren ir buscando Hechos 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Hechos 13, 1 al 12. Vamos a ir viendo también algunos otros versículos anteriores para entender un poco el contexto y cómo venía dándose la situación de los cristianos en ese entonces, la persecución bajo el imperio de Augusto. Tienen Hechos 13, vamos a leerlo primero para poder después empezar a desglosar cada uno de los versículos. Dice así el verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Menagén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Verso 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
Increíble lo que sucede acá con Pablo y Bernabé. Hechos nos habla de las obras que hicieron los apóstoles, los discípulos, por el poder del Espíritu Santo, encomendados por el Espíritu Santo. Y podemos desglosar Hechos en dos partes, del 1 al 12, donde se detalla un poco más el Evangelio predicado hacia los judíos, por medio de Pedro mayoritariamente, y desde el capítulo 13 al 28 vemos más la obra misionera y de establecimiento de iglesias y el ministerio a los gentiles que tuvo Pablo. Vamos a hablar del primer punto que podemos resaltar acá. El avance del Evangelio. Todo esto se trata del avance del Evangelio, ¿no? Era la meta de ellos y es nuestra meta hoy como iglesia. El avance del Evangelio es primariamente una obra de Dios, como podemos ver acá. No es de los hombres, aunque secundariamente es hecha a través de nosotros, la iglesia, los hombres, por medio de la predicación de la palabra, bajo el poder del Espíritu Santo, encomendados. Y esto ya es una gran enseñanza porque a veces las motivaciones para las misiones, para la predicación, la extensión del reino de Dios, son causas que no son las causas que la Biblia nos cita, como por ejemplo la gran necesidad, la ayuda humanitaria, la falta de iglesia, la falta de dinero, la falta de seguridad. Nuestro país no es un país de los últimos en cuanto a seguridad y a pobreza, a inseguridad, perdón. Pero estamos ahí en el medio, ¿no es cierto? En nuestro país hay mucha necesidad en nuestro país, hay lugares donde hay necesidad, pero Dios no nos llama a ser movidos o motivados, y el llamado de Dios a la iglesia no es por medio de la necesidad corporal, sino una necesidad espiritual, una necesidad clara, evidente, de Dios, de Cristo, el único camino a Dios. Y los apóstoles y los primeros cristianos fueron esparcidos por medio de la persecución. Es así. La iglesia que se estaba estableciendo en Jerusalén, en la cual lideró mayormente Santiago, quien al comienzo no creía en Cristo como el Mesías, pero posteriormente a la resurrección de Cristo creyó, pudo ver a Cristo, pudo ver el Evangelio y dedicar su vida enteramente. Pero acá estamos viendo a Bernabé. El verso 1 dice, Bernabé, Simón, el que se llamaba, Bernabé, después están Simón y Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. Pero vamos particularmente a hablar de Antioquía, esta iglesia fundada por Bernabé. Bernabé, un judío de Jerusalén, nacido en Chipre. Chipre, si ustedes ven el mapa en las Biblias de los viajes misioneros, es una isla cerca del continente, cerca de Siria, cerca al sur de Turquía. Y en esta isla nació Bernabé, un judío, un levita, un sacerdote, dice la Biblia. Un sacerdote que seguramente conocía muy bien el Antiguo Testamento, por la tradición oral, por el estudio de la ley, de los profetas. Era alguien preparado que creyó, y dice la palabra que era una persona que tenía bienes, dinero, y todo eso lo entregó al creer a Cristo, vendió todas sus pertenencias. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? No es que todos debamos hacerlo, pero qué gran ejemplo de entrega, de dedicar su vida a Dios completamente.
vendió todo y lo puso a los pies de los discípulos para extender la obra del Evangelio. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Los primeros cristianos en Jerusalén, no se olviden, posterior a la muerte y resurrección de Cristo, eran perseguidos por el Imperio Romano. Estos locos que trastornaban al mundo estaban teniendo temor, estaban temiendo por sus vidas, no por una censura de Facebook o de Twitter, sino por sus vidas. ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida light y liviana, no? Me pregunto a veces qué pasaría conmigo si viviera en persecución. ¿Sería fiel? ¿Seguiría cantando y predicando la palabra? ¿Seguiría siendo un hombre piadoso? Ustedes también pueden preguntárselo, analizar su corazón, porque lo externo no siempre refleja el corazón. Y Dios está trabajando en nuestros corazones. Esta iglesia fue fundada hace poco. ¿Cuántos años lleva ya? ¿Casi 2 o 2? Casi 2 años. Muchos de nosotros ya conocemos el Evangelio desde antes, ¿no? Pero en la iglesia de Cristo, que es la misma iglesia que continúa en la línea del tiempo, desde Cristo en adelante, desde la resurrección de Cristo, el establecimiento de la iglesia, nosotros somos fruto también de esta obra. De alguna manera somos fruto de la predicación fiel de los apóstoles y de la doctrina que fundó y dio las bases para la iglesia de Cristo. Quiero que veamos aquí cómo la persecución y quién era el principal perseguidor de la iglesia. El mismo Saulo. Perseguía y dice que perseguía y arrestaba a los cristianos. Y por medio de eso, por medio de la persecución, los cristianos salieron de Jerusalén. Y acompáñenme a leer Hechos 1:8 para que veamos cuál fue el mandato de Jesús antes de ascender al cielo. Y vemos cómo en la providencia de Dios todas las cosas se van dando para que el cumplimiento sea fiel, porque lo que el Señor dice es amén, es sí, es verdad y se cumple. Vamos a Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Le está diciendo, esto va a pasar, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, donde estaba la iglesia, en ese momento, los cristianos, en toda Judea. Judea queda al sur de Jerusalén, en el territorio de Israel. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Samaria queda al norte de Jerusalén, que es aproximadamente de donde Pablo y Bernabé partieron hacia Antioquía, en Turquía. Me seréis fiel testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y más adelante vemos en Hechos 8:14, si me acompañan. Vamos a leer desde el capítulo 8, 1, verso 1, y después vamos a saltar al verso 14. Hechos capítulo 8, verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Estamos hablando de Esteban, ¿se acuerdan? Esteban apedreado, uno de los primeros mártires por la causa de Cristo.
Imagínense que hoy acá en Córdoba apedrearan a alguno de nuestros líderes de la iglesia y lo mataran públicamente, el Estado mismo. Nosotros saldríamos a predicar o escaparíamos y buscaríamos de irnos a otro lado. Si el Estado mismo nos persiguiera para matarnos. Esto es lo que pasaba. Para entrar en contexto, Esteban había sido apedreado y todo el pueblo sabía de esto. No estaban así como decía hoy Juanca, con las puertas abiertas. Al contrario, estaban escondidos. Y pensaban y oraban y tenían temor de lo que les iba a acontecer. Entonces, la persecución que hizo en manos de Saulo, en aquel entonces, el apóstol Pablo, posteriormente, generó que los cristianos huyeran de Jerusalén. La mayoría de ellos huyeron de Jerusalén. Y esto generó el inicio de la iglesia. La persecución generó que los cristianos y el evangelio y la palabra corriera y creciera. El número de los cristianos eran confirmados, añadidos a la iglesia. Dice el verso 1, Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, a donde había dicho Jesús que iban a ir. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Salvo los apóstoles, dice, ellos todavía no habían oído. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nada puede detener el decreto de Dios. Nada ni nadie puede detener la palabra de Dios. Qué increíble que aún aquellos que intentan frenar a la iglesia no pueden prevalecer contra la iglesia. Y nosotros también podemos tener esta firmeza, esta confianza plena de que por más que en nuestro país se levanten leyes que van en contra del Evangelio y de la iglesia y de Cristo, la iglesia va a prevalecer. Eso es algo para estar gozosos, para tener plena confianza, esperanza en el Señor, y que la iglesia va a resurgir, el Evangelio va a prosperar, la semilla va a ser plantada y va a dar fruto. El verso 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Todo esto bajo, y tiene que quedar claro, ¿no? En este primer punto, el avance del Evangelio es primariamente una obra de Dios. Es Dios quien determina las cosas, es Dios quien ya determinó. Aún nuestros esfuerzos misioneros, aún nuestros esfuerzos evangelísticos están profundamente arraigados y cimentados, dirigidos por su palabra y por el ejemplo de los apóstoles. A veces la iglesia latinoamericana busca modas o técnicas organizacionales, empresariales, de multiplicación, de expansión, de marketing, pero nosotros tenemos el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Como cantamos, la salvación es del Señor. El medio es el Evangelio y la predicación del Evangelio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos? Les digo, es importante la predicación en la iglesia, es central, pero también es central que nosotros prediquemos. Y yo siento una gran vergüenza y
un arrepentimiento porque podría hacer más esfuerzo, podría esforzarme más por predicar a mis compañeros de trabajo, a familiares, a vecinos. Y hoy en la mañana, leyendo un poco el contexto de Hechos, leía sobre una oración que hicieron los primeros cristianos, una oración pidiendo a Dios valentía. Imagínense, ustedes no saben si van a salir y los matan, si los agarran, si agarran a sus hijos, si agarran a su esposa y no la pueden ver más. No sabemos si en ese entonces ellos tal vez no veían a sus hermanos de la iglesia en la próxima reunión. El Señor demanda de nosotros más esfuerzos. Yo sé que Dios conoce mi corazón, mi vida, y conoce mi pobre esfuerzo. Y sé que Él demanda mucho más de mí, de mi esposa, y sé que también lo demanda de la iglesia IBDC, lo demanda de la iglesia en Córdoba, lo demanda de la iglesia en Argentina, en Latinoamérica. Nosotros recibimos una herencia bastante pobre en cuanto a cristianismo, a evangelio. Tuvimos ejemplos de personas que cruzaron hacia este continente, personas que trajeron el evangelio verdadero. Pero ese evangelio muchas veces fue diluido porque no hubo personas valientes, no hubo personas comprometidas, no hubo cristianismo genuino, no hubo cristianismo radical, no hubo convicciones firmes, no hubo una verdadera profesión. Porque profesión es todo aquello que me conduce a mi fe y que se desprende de mi fe. Eso es la profesión. Ser un contador es una profesión, pero en realidad la profesión del cristiano es aquello que lo lleva a predicar el evangelio, que lo lleva a mostrar a Cristo, que tiene, hermanos, si somos una iglesia bíblica, si somos una iglesia apasionada por los perdidos, tenemos que hacer esta obra. No es una exigencia liviana. Y no me vean a mí ahora hablando sobre esta exigencia. Yo creo que Dios mismo hable a tu corazón, a mi corazón. Porque esta demanda que hizo el Señor no es solamente para los eventos misioneros, es para el diario vivir de la iglesia. Es para constantemente tener en mente que hay personas que no conocen a Cristo. Y tenemos una gracia tan grande de que Dios nos tenga por dignos de poder compartir este tesoro. La iglesia comenzó a expandirse. Antioquía era una ciudad, como hablábamos recién, una de la tercera más grande en importancia, después de Roma, después de Alejandría, en el norte de Egipto. Antioquía empezó a haber una transformación por medio de la predicación de Pablo, de Bernabé y de este equipo misionero, de este equipo, si se quiere, pastoral, y dice que eran profetas, el verso 1. El verso 1 dice que eran profetas en el sentido de que proclamaban el evangelio, proclamaban la doctrina. Ahora también vemos que Bernabé tuvo la carga de ir a Antioquía, salió de Jerusalén, fue a Antioquía y empezó a predicar y vio que la iglesia empezaba a crecer y los gentiles empezaban a creer el evangelio y eran confirmados y vio la necesidad de que hacía falta más mano de obra, más gente dispuesta. Entonces dice la palabra que fue a llamar
a Pablo, fue a buscarlo para que lo ayudara en Antioquía. Pablo estuvo un año con Bernabé en esa iglesia, en esa ciudad. Y la obra que hicieron Pablo y Bernabé y los demás es una obra que perduró bastante. No murió, la iglesia de Dios prevaleció. Muchos fueron convertidos, muchos partieron de esa ciudad. Fue el primer movimiento, si se quiere, misionero evangelístico, nació en esta ciudad de Antioquía. Fue encomendado por esta iglesia de Antioquía, que era una iglesia madura, una iglesia donde se proclamaba la palabra, donde los líderes de esta iglesia se dedicaban fielmente a la predicación, a la proclamación, a la oración y a la formación de nuevos creyentes y hermanos que replicaban este mismo modelo que más adelante Pablo nos enfatiza más en Timoteo, en Tito. La iglesia crecía, la iglesia se multiplicaba. Ahora quiero que vayamos al punto 2. El punto 2 dice: Él lleva a cabo su obra a través de hombres que predican el Evangelio de Cristo en dependencia del Espíritu Santo. Esta es la garantía, la certeza de que nuestros esfuerzos no van a ser en vanos. Cuando somos conscientes que hemos sido llamados para la obra de Dios. Y quiero que veamos desde el verso 2, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando. Presten atención a esta parte. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Si bien la obra misionera de Dios siempre estuvo en los planes de Dios, tengamos en cuenta que el Señor los llama para la obra de Él. No le dice para salir a tal lugar. La obra misionera es un llamado a apartarse y a servir a Dios para lo que Él diga, como Él diga y cuando Él diga. Y si no, veamos el caso de Isaías, en Isaías 6, cuando el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. O dijo acaso: Señor, esperemos, veamos que todo se... No, tampoco dijo: ¿a dónde vamos? ¿O para qué? ¿Para qué querés que vaya? No, dijo: heme aquí. Aquellos que conocemos a este Dios glorioso y el Evangelio y esta gracia tan grande, y vemos nuestra pobreza, nuestra bajeza, nuestra perversión del corazón, no nos queda otra que decir: envíame. Ponemos por encima de todas las cosas, como venimos escuchando y Diego viene predicando en Filipenses, a darlo todo, estimar todo lo que tenía valor para nosotros como basura. Hagamos este ejercicio, no lo dejemos acá en la iglesia, a lo que escuchamos. Sigamos pensando y buscando, inquiriendo en oración y analizando cuáles son nuestros valores, qué es lo que valoramos más, cuál es nuestro tesoro, es nuestro trabajo, es nuestra profesión. Y miren, no hace falta tener grandes tesoros o ser alguien importante para negarse a hacer la voluntad de Dios, porque nuestro corazón es tan orgulloso, tan soberbio, que aunque no tengamos nada de valor, a veces aún así nos rehusamos a salir, nos rehusamos a predicar el Evangelio, nos rehusamos a invertir dinero, plata, tiempo en Dios, en la obra de la iglesia local.
Y la obra de las misiones y la expansión del Evangelio es por medio de la iglesia local. Es en ese contexto. Pablo, Bernabé y todos el equipo no eran personas que estaban sentadas y nada más. Eran personas fieles que servían, que oraban, que predicaban, que aconsejaban. Me imagino tantas personas en un contexto greco-romano, con una cultura griega, con una cultura donde había muchos dioses, como hoy también los hay, donde los intereses y el bienestar son un gran Dios para la sociedad. El estatus, el placer está primero. Estamos dispuestos a hacer pequeños actos prácticos, llevar nuestra teología, nuestra fe al campo de lo práctico, al campo de lo real, no al campo de lo abstracto. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Estás dispuesto a sacrificar sueño, levantarte antes, orar más? Pero no en el sentido de hacerlo porque sí, sino en el sentido de hacerlo buscando una transformación, buscando ceder cada día más áreas de tu vida, más de tu orgullo, más de tu soberbia, más de tu pereza. Porque muchos somos activos, muchos tenemos muchas actividades en la semana, pero tenemos pereza espiritual, porque ignoramos a Dios, porque ignoramos la voz del Espíritu Santo, que si somos hijos de Dios está morando dentro nuestro constantemente. El Espíritu Santo también hasta el Espíritu Santo tuvo que rehusar morar con Dios en la gloria de Dios por la eternidad para bajar a nosotros y morar en un cuerpo pecador, perverso, que muchas veces escuchando la verdad se opone a la verdad, porque no hacer nada en pos de la verdad es oponerse a la verdad. No hacer nada por la verdad, por el Evangelio, es oponerse a la verdad. Somos o actuamos como enemigos de Dios. Es tiempo de ser la iglesia de Cristo. Al menos jugarse por la predicación del Evangelio. Parece que, como dice el dicho, somos hijos del rigor. Me pongo en el primer lugar, soy el más terco y cabeza dura que puede haber. Y no me siento digno para nada de servirle al Señor. Pero no veo otra cosa que pueda hacer que servirle al Señor y dedicar mi vida a mi familia, mi hija, lo poco que tengo, porque hay un pariente mío que siempre me dice, Ezequiel siempre se la da de misionero o anda viajando, porque él no tiene nada que perder en cuanto a cosas terrenales, a riquezas. Es cierto, yo no tengo casa, no tengo auto, mi ropa es muy, muy justa, la ropa de mi esposa, de mi hija. Dios no nos hace estar en la calle, nos da el alimento y se nota que sí, comemos bien. Tenemos todo lo que necesitamos. Encima, Dios es tan grande que nos da una comunidad, una iglesia tan preciosa y un lugar donde hay verdaderamente pastos verdes donde descansar. Nunca vamos a encontrar la paz que encontramos estando en la voluntad de Dios. Nunca vamos a ser saciados de la manera que somos saciados en la iglesia, sirviendo a la iglesia, recibiendo consolación, aliento de los hermanos, orando los unos por los otros, amándonos, guardando las enseñanzas que todos los domingos y día tras día tenemos la gracia de recibir. Dios nos desafía a buscar, a prepararnos, porque de esta iglesia, de esta congregación,
Van a surgir los nuevos líderes, los nuevos ancianos, nuevos misioneros, misioneras. Estemos dispuestos como Isaías. Esa disposición viene de conocer la gloria de Dios. Si todavía no se te reveló Cristo en toda su gloria y en la plenitud que fue puesta en Él, como dice Colosenses, en Él habita toda la deidad, toda la plenitud de Dios. Y a Dios le plació que todo sea puesto bajo el estrado de sus pies y bajo la iglesia. El Señor en Mateo 28, ¿me acompañan? Mateo 28, 18. Ya volvemos a Hechos 13, pero quiero desviarme un segundo. Mateo 18. Mateo 28, 18. Al final de Mateo, capítulo 28, verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, de lo que hablábamos recién, ¿no? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, porque Cristo tiene autoridad y porque Cristo dejó el Espíritu Santo en nosotros y por nosotros, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, también puede ser traducido, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia prevalecerá porque el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, porque Él nos envía. Yo sé que las misiones primariamente nacen en la iglesia local. Las misiones no son una actividad que sale cuando el misionero, que comienza cuando el misionero salió, sino que es previo a eso. En mucho, la misión comienza en Dios, en sus designios, en su voluntad, desde antes de los tiempos, continúa con la obra de Dios, mostrando su amor y su santidad y su separación. Toma a su pueblo adquirido y muestra que tiene un celo santo por un pueblo y por sus hijos. Cristo viene a cumplir con todo lo que el Padre demandaba. Él nos reconcilió con Dios, Él nos reconcilió y hoy tenemos paz. Es Dios el que hace la obra, pero usa hombres. ¿Qué vamos a hacer? Ahí comienza nuestro problema, si se quiere decir que es un problema. Ahí comienza nuestra incomodidad. Ahí comienza nuestra responsabilidad. Ahí comienza tu obra, mi obra, por medio del poder del Espíritu Santo y de la palabra. Ya tenemos la promesa. En Mateo 16, 18 dice: yo edificaré mi iglesia. Él es el que edifica la iglesia, pero nosotros somos los que predicamos la palabra. La iglesia de Antioquía experimentó un crecimiento extraordinario. Luego se le sumó un equipo pastoral, que lo vemos en el verso 1. Y ahora vamos a entrar a detallar algunos de ellos.
Hechos habla del equipo. Bernabé era un levita, como decíamos, sacerdote judío convertido al cristianismo, que dejó todas sus pertenencias, vendió todo y lo puso para el ministerio. También tenemos a Simón, llamado Níger. Níger viene de la palabra latina negro. Traducida es negro. Simón el negro. Se ve que era morochito, no sé. No da detalles, pero vemos que es un equipo multicultural. Simón llamado Níger. Judío africano. Lucio de Cirene. Es de otra ciudad también al norte de África. Ya hay dos africanos. Judíos africanos. Y también tenemos a Manahem, que se había criado con Herodes, el tetrarca. El tetrarca es sinónimo de gobernante de alguna región, de alguna provincia del Imperio Greco-Romano. Ahora, ¿quién es Herodes el tetrarca? Es quien mandó a matar a Juan el Bautista, es quien estuvo en el juicio contra Jesús. Fíjense, Menahem se crió con el mismo que mató a Juan el Bautista y que juzgó a Jesús. Los dos criados en la misma casa. Acá Clara dice, había sido criado junto con Herodes, dice el verso 1. La diferencia que hay, un hombre recordado por ser un líder de la iglesia naciente, alguien importante para Cristo, para la obra de Dios, y el otro, Herodes, quien juzgó a Cristo. Y por supuesto, quien aparece en último lugar, pero que la verdad es uno de los más influyentes, es Saulo, posteriormente Pablo, quien fundó cientos de iglesias en más de 2 continentes, quien fundó las bases de la doctrina para la iglesia local, la iglesia mundial, la iglesia de Cristo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, escribió más de 13 cartas, sin añadir Hechos y Lucas, que hablan en gran parte de la obra de Pablo. Los dos tuvieron la misma educación, pero cada uno tomó rumbos diferentes. Estos hombres, como hablábamos recién, este equipo de siervos que servían a Cristo, a la iglesia naciente, no estaban desocupados, estaban muy ocupados en la obra de Cristo. Es como decir que hoy, por ejemplo, el Señor diga, apartarme a Diego Franco para la obra. Imagínense que se lleve al que más activo está. En ese contexto tenemos que imaginarnos a este equipo, a Pablo y a Bernabé, prácticamente los líderes de la iglesia. Y ahí vemos la reacción de la iglesia de Antioquía. ¿Cuál fue la reacción? Hubo al menos 3. Hubo al menos 3 cosas que la iglesia de Antioquía hizo. Y es algo que nosotros debemos hacer con aquellos futuros misioneros o enviados que Dios nos demande para la obra de Cristo, a quienes no debemos impedirle el poder salir. Dice el verso 2, Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, ahí está. Entonces, es un quiebre ahí. ¿Qué es lo que pasa? La respuesta dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ayunar y orar implica una actitud de reverencia y de sometimiento total al Dios, quien es el que determinó la obra que debemos de hacer. Como decíamos en el punto 1,
Esta es una obra de Dios, no es de los hombres. Es ejecutada por hombres. Pero vemos que ayunaron y oraron. Esa es una actitud de dependencia, de unidad, de dependencia y de seriedad en lo que se estaba por hacer. Y después dice, impusieron las manos. Imponer las manos, ordenarlos para enviarlos, es una actitud de identificación. Se identificaban con Pablo y con Bernabé. No quedaban ajenos a la obra de Dios y a lo que iba a pasar de ahí en adelante. No quedaban indiferentes, no les llegaba la carta de oración mensual, sino que ellos oraban constantemente por la obra de Cristo, por la obra del ministerio de los gentiles. Era central en la iglesia naciente el ministerio de los gentiles. Obviamente también a los judíos, obviamente también nos es una prioridad, es importante que nosotros reevangelicemos a aquellos que tienen un evangelio errado, que se predique como lo hace Diego cuando lo invitan a diferentes lugares, que a nosotros el día que nos inviten, y aun si no nos invitan a predicar, en nuestras charlas ocasionales, en nuestras nuevas relaciones de amistad, podamos manifestar esto, que Cristo sea manifestado, que sea notorio en cada uno de los aspectos de nuestra vida, que Cristo es nuestro Señor y que la obra de Dios es nuestra prioridad. Hay tanto por hacer, hay tanto a dónde ir, hay tantas personas que no han escuchado el Evangelio ni una sola vez. El mismo Pablo decía, se me fue la palabra, pero voy a usar una palabra que no es, pero me es urgente, tengo que predicar el Evangelio, no puedo hacer otra cosa. Esa es nuestra prioridad, esa es nuestra mayor urgencia hoy. A veces estamos pensando cómo vamos a pagar la cuenta de tal, salimos de acá y estamos viendo tantas trivialidades, que dónde voy a vivir, que si me voy a poder comprar el auto, que si tengo la obra social, que si esto, que si aquello. Yo sé que el Evangelio no es un llamado a dar lástima ni a mostrar en ese ascetismo, en esa humildad, en esa falsa humildad y sufrimiento. No estamos mostrando a Cristo necesariamente, pero sí, si es necesario que pasemos y atravesemos por eso, tenemos que decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aplicar eso a nuestra vida. Cuando estés sufriendo, cuando tengas problemas, que seguro esta semana alguno de esos problemas va a venir a tu mente, podamos predicarnos la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi guía y mi prioridad es el Evangelio. Yo quiero adelantarles algo sobre Melina, Amelí y yo. Tenemos una carga, un llamado, pónganle el nombre que quieran. En realidad no bajó ninguna voz, no escuchamos nada raro, solamente leímos la Biblia y la Biblia nos habló directamente. Y no hubo forma de hacernos los sordos. Y de hecho ya venimos haciendo viajes misioneros, pero lamentablemente por ignorancia, y debo admitirlo, y por muchas cosas más, tal vez no lo hemos hecho de la manera que Dios manda. Hemos sido parte de ese grupo de misioneros que fracasan. Que fracasan porque no fueron acompañados por una iglesia. Que fracasan porque no fueron encomendados por el Espíritu y por la iglesia. Dios pone un llamado, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones y es indudable y no hay forma de decir que no es así.
Mi oración previo a predicar esto es que el Señor, por el Espíritu Santo, hable a los corazones y que sirva esta palabra para despertar a aquellos que están viviendo y sufriendo por sus causas, para que podamos sufrir por su causa, vivir para su causa y ser glorificados en esta gracia, que es nuestra mayor gloria aquí en la tierra, que es ser tenidos por dignos, por santos, vestidos de la rectitud de Cristo, cuando realmente somos bastante poco ejemplo, ¿no? Este equipo dio todo. Era un equipo que no estaba, y quiero recalcarlo, no estaba ocioso. Estaba trabajando en la obra de la iglesia. Eran importantes para la obra de la iglesia local. El Señor nos llama a expandir el Evangelio. Tenemos el favor de no pasar persecución aún. No estamos en Corea del Norte, no estamos en Siria, en Afganistán, no estamos en Nigeria, donde entran, así como estamos ahora, entran con ametralladoras y matan a la mayoría, a madres, a niños. ¿Qué pasaría por sus mentes si estuvieran esperando o con temor de que alguien pudiese venir con ametralladoras a matarnos? ¿Seguiríamos viniendo el próximo domingo? ¿Dejaríamos nuestros placeres, nuestros deleites por la causa de Cristo? Y no quiero entrar en ese apriete, ¿no? de que qué pasaría si estuviéramos en tal lugar sufriendo la persecución. Pero es necesario que lo hagamos. ¿Por qué no podría pasarnos a nosotros? ¿Qué somos mejores que los que están en África? ¿Somos mejores que los que están en Corea del Norte? ¿Somos mejores que los que están atravesando el coronavirus y predicando en las calles a riesgo, y no solo a riesgo, contagiándose del coronavirus, esperando prácticamente su muerte? Muchos otros en China, perseguidos por el Estado comunista, reuniéndose a escondidas en cuevas, en alcantarillas. Y esto no es nuevo, esto es algo que pasó desde el comienzo de la iglesia. Y esto nos lleva al último punto. El último punto es: la obra de Dios no será sin oposición. La obra de Dios no será hecha sin dificultad. Tenemos que tenerlo presente. Para muchos de nosotros, la dificultad de servir al Señor es que estamos cansados porque trabajamos toda la semana. Para muchos de nosotros, la dificultad mayor para servir al Señor es que prefiero quedarme en casa y salir a pasear y tomarme el día hay cierto, es un pensamiento perverso que se mete en las iglesias y en la mayoría de los cristianos. Yo merezco disfrutar, yo merezco disfrutar a mi familia. Yo puedo decirles que la manera más grande de disfrutar a la familia es viéndola servir al Señor. Viéndolo servir y entregándolo a que el Señor haga lo que quiere con ellos, porque no hay otro que lo ame más a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra familia, que el mismo Señor. A veces cantamos del gran sacrificio de Cristo que bajó desde el cielo, pero lo menospreciamos en nuestras vidas, lo menospreciamos en aquellos que todavía no tienen a Cristo también, porque le estamos negando la posibilidad de escuchar el Evangelio. Desde que el Evangelio y la gracia del Señor llegó a tu vida y creíste en Él, en la obra de Él, ¿cuántas veces habrás escuchado el Evangelio? Repetidas veces.
¿Cuántas veces lo habré escuchado? Y si eso, como venimos hablando, no genera una transformación real en nuestra vida, y déjame decirte que tiene que ser radical. Y con lo que estoy diciendo, me estoy atando una piedra en mi propio pie, porque es la causa de Cristo. Merece nuestras vidas, no merece una parte de nuestras vidas. Él no merece que nosotros le demos lo que nos sobra. ¿Recuerdan la ofrenda que dio la viuda? Fue la mejor ofrenda, fue la ofrenda que más llegó a Dios. Los demás daban exactamente lo que decía la ley que debían dar, pero esta dio lo último, lo que no tenía casi, porque le faltaba. Déjame decirte que siempre te va a faltar dinero, porque siempre vas a querer algo nuevo, porque siempre vas a querer lo último, porque siempre vas a querer priorizar tu placer, tus deleites, porque es algo que nos pasa a todos. Pero dice Lucas 9:23, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo verdaderamente, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame cada día. Yo creo que a veces la iglesia sigue al Señor, pero no cada día, solo cuando viene a la iglesia, solo cuando necesita algo. No seamos movidos por la necesidad, no seamos movidos por la culpa. Yo con mi esposa muchas veces hemos sido avergonzados por la palabra, y quiero decirlo públicamente acá, desde que venimos a la iglesia, no dejamos de recibir humillaciones a nuestra carne y a nuestra condición y a nuestro pensamiento cristiano cuadrado, de que estamos cumpliendo con la obra del Señor porque solamente venimos los domingos. Y aún ni siquiera somos fieles en venir todos los domingos. Y siempre va a haber excusas. Y nosotros, hace un tiempo atrás, estaba sin trabajo, tenía excusas, no tengo trabajo, me falta para ir. Después el Señor puso a los hermanos la disposición de ellos para buscarnos muchas veces, llevarnos, tomarse el trabajo, el gasto. Ya se me acabó una excusa, no tenía excusa para decir no puedo. Voy a ir solo el domingo porque bueno, parece que nosotros tenemos una cosmovisión de que el domingo es el día del Señor. Y así es, pero los demás días para nosotros no valen. Las demás reuniones no son importantes, aunque sean para el mismo Señor que dio todo por nosotros. Parece que solo le adoramos teológicamente, bíblicamente y cantando himnos y canciones bíblicas, pero en la semana nos desconectamos de la Matrix. Qué triste, es algo que nos pasa. No estoy acá dando palos para ponerme por encima de nadie, al contrario, me avergüenza cada vez que veo y leo lo que estos primeros misioneros hicieron. Y está todo hecho, hermanos. Acá está todo lo que necesitamos para la obra misionera. Acá está todo lo que necesitamos para la edificación de la iglesia, para la confirmación de los nuevos creyentes que necesitan personas como vos, como yo, que edifiquemos sus vidas, que les demos crecimiento, discipulado, como leíamos recién, hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado, que es la doctrina de los apóstoles y el Evangelio de Jesucristo. El verso del 4 al 12 vamos a ir leyendo, dice: ellos entonces,
Estamos en Hechos 13, verso 4. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban, esta es la primera ciudad donde está el puerto, ahí llegaron en Chipre, y lo primero que hacían, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Juan acá también era apodado Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Acá Bernabé en realidad se llamaba José, pero le apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación. Generalmente todos tenían doble nombre, porque uno era en su condición natural de hombre y otro era el nombre dado y asociado a un llamado, a un ministerio y a un don especial que el Espíritu Santo les da. No significa que tengamos que ponernos doble nombre ahora ni nada. Ahora todo está bajo el nombre del Señor Jesús y de su iglesia. Y perteneciendo y unidos a Cristo y a la iglesia, podemos gozar de la multiforme gracia de Dios expresada en dones, en talentos, en servicio a Dios. Por cada uno de nosotros. Nos necesitamos. Todos somos parte del cuerpo. Cada uno tiene un don especial. El verso 7... el verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. En otras versiones dice varón inteligente. Está denotando acá Lucas al escribir que era una persona importante del gobierno, del Estado greco-romano. Este varón prudente dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Llegó el rumor de que habían dos personas que estaban predicando de un evangelio, de una nueva verdad, y este procónsul se ve que había escuchado algo y le interesaba y quería conocer a Pablo y a Bernabé. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Perdón, me salté. Estamos en el 8 ahora. Dice, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Como vemos en este cuarto punto, esta cuarta enseñanza que podemos ver, la obra de Dios siempre genera oposición. Cuando predicamos el Evangelio siempre hay oposición. Cuando se predica el Evangelio siempre hay alguien que cree y alguien que no cree, por ende se opone y es enemigo de Dios, es enemigo del Evangelio, es enemigo de la iglesia. Procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. La iglesia prevalecerá, el Evangelio prevalece, la palabra de Dios cumple su efecto, no vuelve vacía, da fruto. Esto no es solo un hecho histórico, no es una narración histórica de la iglesia o de lo que podríamos estudiar en mayor detalle en lo que sería la historia de la iglesia, la historia del cristianismo. Hay mucho por ver, pero acá ya podemos extraer de esta porción bíblica la enseñanza que necesitamos como iglesia y también aquellos que anhelan salir afuera
ir a ser discípulos. Necesitamos de la iglesia local. Tenemos que surgir de la iglesia local y promover nuevas iglesias, nuevas congregaciones, plantaciones de iglesias, fundación de iglesias, congregaciones. No esperemos que algo mágico ocurra, que alguien nos diga, o una voz, o baje algo del cielo y nos diga, ve a tal lugar. Simplemente hacer la obra de Dios, donde haya necesidad. Claro que no de manera solitaria, claro que no de manera independiente, porque también están esos creyentes, falsos creyentes, o creyentes inmaduros, que dicen, no, yo sirvo al Señor a mi manera. Y estoy sirviendo independiente. Uno le pregunta, ¿y te congregás? ¿A qué iglesia te apoya? No, el Señor está en todos lados, es lo que algunos dicen. El Señor está en todos lados, la obra de Dios, la mies es mucha y hay pocos obreros dispuestos. El campo está listo para la cosecha. El Señor requiere de un equipo, principalmente, mayoritariamente. ¿Lo vemos acaso a Pablo saliendo solo? ¿Lo vemos a Pablo acaso procurándose él mismo su propio ministerio? Es más, Pablo en Romanos dice, el apóstol Pablo dice, les pido que oren por mí. Aquel que escribió y fundó prácticamente la doctrina para la iglesia, la vida cristiana, está diciendo, oren por mí, necesito que oren por mí, necesito que me apoyen, necesito que acompañen esta obra. Nosotros debemos poner en oración. Toda obra, todo esfuerzo requiere de la iglesia completa. Que sean conocidas nuestras cargas, que ya no estemos siempre dando a conocer los problemas y solo las necesidades. Que empecemos a ver las necesidades de los otros y que esas sean nuestras necesidades. La necesidad principal es el Evangelio de Cristo, para aquellos que no lo conocen. Estás dispuesto a lo que te quede de vida, que no es mucho, porque no pasamos tanto tiempo, ni tenemos tanto tiempo como pensamos, como siempre hablamos. Voy a posponer, voy a esperar a terminar esto, a hacer aquello otro, y ahí sí voy a estar. ¿Se acuerdan de aquellos que querían servir al Señor, pero que primero tenían que hacer sus cosas? Tenían que ir a vender su terreno, a cuidar, a despedir a sus familiares. El Señor, Él es prioridad, Él está primero, su hora está primero. El Señor, por medio del Espíritu Santo y la palabra, la predicación de la palabra, va a dar crecimiento y expansión a su iglesia. Así que uno de los consejos prácticos que podemos dar en esta mañana es: estudien la palabra, sigan esforzándose, sigamos esforzándonos. Aquellos que, yo sé que tengo conocimiento de muchos de los que están acá que están comenzando a estudiar la Biblia en seminarios, en institutos. Hoy muchos medios, además de los que tenemos aquí en la iglesia local, hay muchos otros medios para seguir preparándose. El Señor provee. Dispone tu corazón a entender, dispone tu corazón a seguirle, a servirle. Cuando estamos bajo el poder del Espíritu Santo y en la obra de Dios, Dios nos da la potestad, como se la dio a los apóstoles, para que la palabra
dé su efecto. Y no importa el contexto, por más malo que sea, por más difícil que sea, por más oposición que haya, salgamos confiados en el Señor. Que la iglesia apoye en oración a aquellos que salen, apoye económicamente también a aquellos que salen, a aquellos que anhelan y están ya sirviendo y son confirmados por la iglesia, y aquellos que anhelan o que anhelamos servir, tomemos en serio esto, preparémonos, sirvamos en la iglesia. Cada día hay una oportunidad para comprometerse aún más por la causa de Cristo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No podrán detener el avance del Evangelio. Mantengámonos fieles. Prediquemos, esa es nuestra tarea. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo la palabra del Señor. Les invito a nos pongamos de pie y oramos para cerrar.